Mi nombre es Ana Javas, estudié el grado en diseño y actualmente soy diseñadora gráfica. He podido entrar en el mundo laboral con muchas herramientas y con el ojo muy bien educado, y es algo que me ha permitido desarrollar un aspecto menos técnico de mi trabajo, porque la parte técnica la tenía muy bien resuelta gracias a las cosas que aprendí durante la carrera y mi trayectoria en EINA. Hola, soy Berta Joda, exalumna de EINA. Estudié diseño de interiores hace 20 años. Donde yo he acabado es trabajando en un despacho de arquitectura, que actualmente hacemos tanto interiorismo como arquitectura, como escenografía, como dirección de arte. Donde más he aprendido es trabajando, por lo tanto es como salir, moverse, intentar trabajar en diferentes despachos, ir aprendiendo y también ir descubriendo un poco qué es lo que quieres hacer. Puedes dedicarte solo a renderizar, puedes hacer concepto, puedes hacer técnico, puedes hacer obra, puedes hacer mil cosas, y yo creo que todo esto no lo sabrás hasta que no lo pruebes. Hola, soy Malva Saguada, estudié el máster de tipografía en EINA y actualmente soy cofundadora del estudio Fantasia Services y soy diseñadora gráfica y directora creativa en el estudio. Cuando yo estudié en EINA me impactó mucho la parte de diseño de página. Esto me acercó mucho al sector de la moda, que es uno de los que hoy en día trabajo más habitualmente. Hola, soc el Diego Ramos, dissenyador amb estudi propi. Fa molts anys que vaig passar per EINA, però sí que és veritat que el que em va inculcar són aquestes metodologies a nivell d'investigació, a nivell de projecte. El disseny no és només una especialitat, sinó són moltes coses que interactuen entre elles. És una cosa que EINA em va donar. Em dic Oriol, em vaig graduar a EINA el 2019 i des de llavors treballo com a dissenyador gràfic freelance. Parlant amb les alumnes d'avui ha sortit una idea del futur professional i quin tipus de sortides hi ha després de la carrera, i que un cop et gradues les disciplines, la feina, prendrà direccions que probablement ara no coneixen i fins i tot no existeixen, i que han d'estar molt obertes de que això passi. Hola, mi nombre es Estefanía Aragüés y estudié en EINA la mención de diseño gráfico. Digamos que EINA para mí supuso como el punto de partida, desde donde empecé a conocer la que sería mi futura ciudad y también la que sería mi profesión. Para mí es como un momento clave, diría, en mi vida.